Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, doctor José. La ponencia el día de hoy es de imágenes en SB, a cargo del doctor José Carlos del Carmen Sara. Él es médico especialista en neurología, magíster en gerencia de servicios de salud y doctor en salud pública. Muchas gracias, doctor, por su presencia el día de hoy. Ya puede empezar. Muy buenas noches, estimados participantes de este curso de em, exámenes auxiliares, interpretación de exámenes auxiliares en neurología en este caso. El día de hoy efectivamente vamos a em, revisar el tema de imágenes en enfermedad cerebrovascular. Para ello quisiera compartir una presentación, no sé si por favor me habilitan para ello. Listo, doctor. Ok, muy bien. Bien. El tema, como les señalaba, es sobre imágenes en enfermedad cerebrovascular. Y para ello, digamos, vamos a ir más o menos identificando los elementos de radiodiagnóstico que permiten, si se quiere, identificar imágenes que contribuyen al catalogar los cuadros de enfermedad cerebrovascular en sus diferentes formas de presentación. Entonces, vamos a comenzar desde la radiología convencional y particularmente tomando en cuenta la angiografía cerebral para pasar luego a la tomografía computarizada y posteriormente a la resonancia magnética y a la angioresonancia. Cada una de estas, digamos, grupos de estudios de imágenes aportan de manera distinta a, digamos, el reconocimiento de la enfermedad cerebrovascular y, por supuesto, de otras patologías, pero en este caso estamos centrándonos a la enfermedad cerebrovascular. Pero antes de hacerlo, es necesario el tratar de ubicarnos clínicamente, porque como todo examen auxiliar, eh, finalmente la utilización de uno u otro examen auxiliar depende mucho de del enfoque diagnóstico que en este caso el profesional médico plantea frente a un tipo de evento, ¿no? Y en este caso, la temática que nos toca desarrollar hoy trata de la enfermedad cerebrovascular, que ciertamente es una definición, digamos, diagnóstica bastante amplia, ¿no? Eh, Hablar de una enfermedad cerebrovascular es hablar de un grupo de patologías que se manifiestan por un ictus, por una crisis, que tiene precisamente esas características que nos hacen pensar en ello. Y eso es lo primero que tendríamos que tratar de, digamos, precisar, que cuando estamos frente a a un déficit neurológico focal agudo, es decir, un paciente que súbitamente presenta una debilidad en un brazo, en una pierna, ¿no? Que súbitamente pierde la conciencia, eh, existe la posibilidad de que
sea una enfermedad vascular en un 95% de los casos. Es decir, el estar frente a un paciente que tiene un déficit neurológico focal agudo, una afasia aguda, una amnesia aguda, una hemiplegia aguda, el plantear enfermedad cerebrovascular nos va a permitir aproximarnos al diagnóstico en un 95% de los casos. Es verdad que hay un 5% restante que puede ser de causas no vasculares, pero vamos, no resulta ningún mérito el plantear esta sospecha diagnóstica. Pero, digamos, para poder ir más adelante en cualquier tipo de manejo de esa posible enfermedad cerebrovascular que tenemos delante, tenemos que hacer una primera gran discriminación que tiene que ver con si es que este ictus vascular es de naturaleza isquémica o es de naturaleza hemorrágica. Aquí también podemos identificar una diferencia en cuanto a frecuencia. Sin duda, la enfermedad cerebrovascular isquémica es más frecuente que la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, y esto, digamos, en casi todas las latitudes, ¿no? En nuestro medio, digamos, las aproximaciones en cuanto a frecuencia más o menos se acercan a esta ponderación, ¿no? Entonces, mucho va a depender el manejo del paciente, de si estamos frente a una enfermedad isquémica, que si estamos frente a una enfermedad hemorrágica. Y ahí, digamos, los exámenes de imágenes sin duda son particularmente de ayuda para poder comprobar la presunción que tenemos, particularmente si estamos pensando en utilizar una terapia que busque revertir, en el caso del infarto, una lesión que se encuentra en curso. Entonces, de esto vamos a hablar más adelante, pero vemos entonces que hablar de un ictus es hablar en su mayor parte de enfermedad cerebrovascular, pero que a su vez puede ser diferenciada en isquémica y hemorrágica. Ahora, hablar de enfermedad vascular cerebral isquémica también, a su vez, eh, requiere ser subdividido y precisado de si es que estamos frente a una enfermedad cerebrovascular propiamente dicho, es decir, una trombosis de una arteria, sea la carótida, sea la silviana, eh, o si estamos frente a una obstrucción de una arteria que podría estar inclusive sana, pero que se debe a un émbolo de origen cardiogénico, ¿no? Y vemos cómo la enfermedad cerebrovascular propiamente causada por trombosis, aterotrombosis y otras causas que la vamos a subdividir en un minuto, es la causa, digamos, más frecuente, 80%, y en un 15% un embolismo cardiogénico. Y hay un 5% de otras causas, arteritis, enfermedades autoinmunes, infecciosas, inclusive la propia tuberculosis puede dar arteritis tuberculosa, incluso en el contexto de una instalación de un cuadro de meningitis tuberculosa o sin ella. Entonces, eh, vemos cómo, digamos, el apoyo diagnóstico de imágenes que vamos a necesitar va a buscar ubicarnos no solamente en enfermedad cerebrovascular, sino en si estamos en una enfermedad cerebrovascular isquémica, si esta es de naturaleza, digamos, aterotrombótica o cardiogénica, o si estamos frente a una hemorragia, y si es una hemorragia que podría ser intraparenquimal o subaracnoidea. La enfermedad cerebrovascular, como señalamos, también puede subdividirse prácticamente en partes iguales entre lo que podría ser, digamos, una enfermedad cerebrovascular causada ciertamente por una trombosis, generalmente carotidia, o de algún vaso que aporta directamente al cerebro, pero que por algún tipo de disturbio hemodinámico de pronto hace cruza el umbral de tolerancia de la isquemia y provoca el déficit que va a conllevar al infarto. O si estamos frente a un embolismo de arteria-arteria, un trombo que se desprende, que no es cardiogénico en este caso, es un trombo de arteria-arteria, y que es el principal causante de lo que se denomina las isquemias cerebrales transitorias, ¿no? Y finalmente, enfermedad de pequeños vasos.
los llamados infartos lacunares que se presentan en pacientes con hipertensión arterial crónica, pero también en pacientes que hacen uso, sobre todo consumo de drogas, o pacientes que tienen, digamos, algún tipo de patología, digamos, como angiopatía amiloide, etcétera, que pueden provocar también cuadros de esta naturaleza. Todos estos cuadros tienen, digamos, características imagenológicas distintas y, digamos, pueden ser mejor o peor vistas con uno u otro procedimiento diagnóstico. Entonces, esto como contextualización del tema que vamos a revisar. Entonces, ¿qué tanto puede contribuir la radiología convencional al estudio del cerebro en general, de las patologías cerebrales y de la enfermedad cerebrovascular en particular? En realidad, la radiología convencional eh, tiene, de hecho, aporta de mucha información para identificar diferentes patologías, pero si se trata de querer saber qué es lo que puede estar dentro del cerebro, tiene limitaciones, puesto que prácticamente la radiología convencional es capaz de diferenciar cinco, digamos, tipo de densidades de elementos que puede contener el organismo. Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire, en la radiología convencional, se ve con un color oscuro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las asas intestinales, en este caso gruesas, con aire, ¿no? Con aire. Y el aire se ve oscuro, ¿no? Y lo podemos diferenciar en ese sentido a través de digamos, esta coloración. La grasa aparece con un color gris, algo más oscuro, ¿no? Que los tejidos blandos. Los líquidos, ¿no? Tienen una densidad propiamente este, eh, que prácticamente se ve similar en la radiografía convencional para diferenciarlo de lo que sería el calcio, ¿no? Los huesos, que los vemos un poco más blancos. Y si aquí tuviéramos una bala o una medallita colgando, la veríamos mucho más blanco. Entonces, la gradiente de densidades que nosotros podemos ver fluctúa en estas dimensiones. En el abdomen podría permitirnos diferenciar algunas estructuras, ¿no? Sin embargo, si pensamos en qué es lo que podríamos ver si es que tomamos una radiografía convencional al cerebro, básicamente lo que vamos a ver es la calota craneal. Eventualmente, si ha habido una fractura, podríamos tal vez visibilizarla. En cuadros de hipertensión endocrina pueden haber alteraciones en la silla turca, en adenomas de hipófisis, por ejemplo, pero propiamente en enfermedad cerebrovascular, si quisiéramos visibilizar o imaginar qué puede estar pasando dentro del cerebro, no sería de gran ayuda, ¿no? Entonces, es necesario y fue necesario para tratar de aportar al abordaje diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular con imágenes, digamos, radiológicas convencionales, el utilizar sustancias de contraste. Para ello era necesario inyectar, digamos, al inicio del uso de este tipo de procedimiento, prácticamente la inyección de sustancia de contraste se hacía directamente en la carótida con una punción propiamente a través de una aguja en la carótida que nos permitía inyectar la sustancia de contraste hacia, digamos, las arterias que ingresaban al cerebro, ¿no? Actualmente, digamos, ya esto no se hace de esta manera. Propiamente, todas las angiografías se hacen por, digamos, inyección insertando un catéter a través digamos, de la pierna para poder ir subiendo, ¿no? Y llegando a donde queremos llegar, ¿no? Y podemos ir disparando y
y visibilizando prácticamente las arterias de una u otra carótida, del polígono, etcétera. Pero para fines prácticos lo que se visibiliza es esto, ¿no? La sustancia de contraste, una vez que ingresa, dibuja las arterias, en este caso estamos viendo arterias del cerebro, ¿no? Eh, es importante identificar de que con con la angiografía cerebral tenemos la posibilidad de explorar los vasos en tres fases, ¿no? Una primera fase que se da inmediatamente después que se inyecta la sustancia de contraste es propiamente la fase arterial. Aquí podemos ver dibujadas las arterias y si hubiera un aneurisma, una dilatación de alguna de ellas, la podríamos visibilizar, ¿no? Porque es una propiamente eh, eh, em, inyección de contraste que se visibiliza propiamente directamente en la arteria. Eh, pero hay una segunda fase, si pasan unos segundos luego de esta fase arterial, nosotros podemos visibilizar esta fase, que es una fase capilar. Aquí ya no podemos identificar las arterias per se, pero sí digamos, la tinción que los capilares dan a los vasos sanguíneos pequeños, ¿ya? Normalmente podríamos decir que esto simplemente nos muestra como un moteado difuso, pero digamos, en la época en que todavía no había tomografía, esta fase capilar nos podía, por ejemplo, permitir visibilizar un tumor vascularizado en una zona concreta del cerebro, ¿ya? Y finalmente la fase venosa. Dejamos pasar unos segundos después de la inyección de la sustancia de contraste, se toman las placas y podemos visibilizar propiamente los senos venosos que podrían eventualmente estar obstruidos y provocar cuadros como son las trombosis venosas, ¿no? Entonces, como ven ustedes, son tres fases que podemos visibilizar, todas ellas, digamos, permiten identificar el estado normal o anormal de, en este caso, las arterias, las venas o, en algunos casos, algún tipo de vascularización anormal, y eso se puede realizar a través de una angiografía cerebral. Actualmente los equipos modernos, digamos, no requieren que hagamos 3 disparos de sustancia de contraste para tomar en 3 momentos distintos estas 3 fases, sino que prácticamente a través de un solo disparo y a través de radiografías que se toman de manera seriada con intervalo de segundos, prácticamente se registra eh, todos los momentos desde que aparece la fase arterial hasta que pase la capilar y hasta que pasa a la fase venosa. Entonces, todo esto es lo que nos permite, digamos, identificar la angiografía cerebral, prácticamente en este caso en condiciones normales. ¿Qué cosa nos permite detectar la angiografía? Para comenzar, señalar que esta angiografía, digamos, tradicional que hemos visto, actualmente puede verse particularmente potenciada en su capacidad de, digamos, de discriminación de imágenes a través de lo que se denomina la técnica de sustracción digital. Es decir, a pesar de que el equipo es un equipo simple de radiología, digamos, los equipos modernos, ya digitales, tienen la capacidad de poder sustraer digamos, la imagen que da el hueso para permitir ya no ver, como en este caso, digamos, las arterias, pero que de pronto pueden verse, si se quiere, superpuestas a las estructuras de la base del cráneo, etcétera, sino que ya las vemos como si estuvieran dibujadas, como si estuvieran disecadas, ¿no? Y vemos como prácticamente aquí, con una imagen de una radiología convencional, bueno, esto no es un tomógrafo, es un equipo de rayos X, solo que por la técnica de sustracción digital, se puede visibilizar mucho mejor y en este caso visibilizar algún tipo de dilatación que pudiera haber en su curso
que pudiera corresponder, por ejemplo, a un aneurisma, como en estos casos, en este caso, ¿no? O a una malformación arteriovenosa. Entonces, probablemente ustedes ya deben tener presente estas, digamos, dos tipos de malformaciones, pero que, si hablamos de enfermedad cerebrovascular, uno de los tipos de hemorragia cerebral es la hemorragia subaracnoidea, aquella que se produce por ruptura de una malformación y que, digamos, provoca como cuadro clínico cefalea aguda, signos de irritación meningea o compromiso de conciencia, y que cuando se presenta una hemorragia subaracnoidea, probablemente no se va a manifestar un foco, no se va a manifestar una hemiparesia, pero sí un cuadro agudo de cefalea con hipertensión endocraniana y signos meningios, cuyo mayor riesgo es de que el paciente pueda volver a sangrar. Entonces, es por eso que es importante el identificar si es que este sangrado ha sido producido por qué, ¿no? Y si, por ejemplo, detectamos que hay un aneurisma que lo ha provocado, eh, tenemos la posibilidad de poder evitar una de las complicaciones, digamos, más temibles de la hemorragia subaracnoidea, que es el resangrado y que tiene particular incidencia en los primeros días. Y es por eso que frente a una sospecha de hemorragia subaracnoidea, que puede ser comprobada, eh, sea por un examen auxiliar de líquido cefalorraquídeo, o sea por un examen auxiliar de tomografía, resonancia magnética, que vamos a ver inmediatamente después, tiene limitaciones. Sin embargo, lo que sí podemos lograr es identificar la posible causa al identificar un aneurisma y si, digamos, solo tenemos acceso a a un equipo de rayos X, en este caso digital convencional, hacerlo, sea por angiografía o sea por angiografía por sustracción digital. Lo mismo para ver, esa es una radiografía, digamos, convencional, no hay sustracción aquí, pero miren qué bien se visibiliza, digamos, este, un aneurisma, ¿no? En la fase arterial. Si lo visibilizamos, entonces podemos, aquí otro, en este caso ya no está, ya está en la comunicante anterior, ¿no? Visibilizarlo aquí permitiría, frente a esto que señalamos, si queremos evitar el resangrado, que el equipo de neurocirujanos pueda ingresar y eventualmente clipar este aneurisma y evitar con ello el resangrado, o a través de un, digamos, procedimiento invasivo, un cateterismo que pueda llegar hasta esta zona, embolizar este aneurisma, ¿no? Entonces, la idea es que la imagen no solamente nos puede ayudar a precisar el diagnóstico, sino que esa precisión es para poder actuar, intervenir y evitar, en el caso de hemorragia subaracnoidea, un resangrado a través de un clipaje o de una embolización. Y vamos a ver más adelante, en el caso de isquemias, que, digamos, la utilidad va para otros efectos, ¿no? Una malformación arteriovenosa, ¿no? Se visibiliza de esta manera. Vean cómo, mientras que los aneurismas son pequeñas dilataciones de una arteria, en una malformación arteriovenosa prácticamente vemos un ovillo que tiene una arteria que alimenta ese ovillo y una vena que lo drena, ¿no? Esto puede sangrar, ¿no? Y provoca una hemorragia subaracnoidea que a veces sí puede tener una presencia también digamos, dentro del parénquima cerebral por si es que ésta está de alguna manera inmersa dentro del tejido cerebral, ¿no? Pero se cuenta entre las causas de hemorragia subaracnoidea. Igual, esto una vez identificado puede ser clipado, ¿no? Para evitar que pueda haber un nuevo sangrado. Entonces, como vemos, la radiología convencional eh, tiene sus alcances,
que es útil para el estudio del cuerpo humano en general, pero que para, digamos, el estudio de imágenes en el cerebro eh, y particularmente en enfermedad cerebrovascular, tiene limitaciones que, para compensarlas, requerimos hacer uso de sustancias de contraste, ¿no? Que permitan de alguna manera visibilizar este, eh, en este caso malformaciones, que podrían ser causantes de hemorragias, generalmente subaracnoideas, pero en algunos casos intraparenquimales. Entonces, es el primer grupo de imágenes. Vamos, con el paso del tiempo, obviamente, uno de los más grandes, digamos, aportes al estudio de imágenes para muchas enfermedades, no solamente para enfermedades del sistema nervioso, fue, digamos, la eh, concepción y posterior utilización de lo que son estas imágenes de tomografía computarizada, que inicialmente eran únicamente axiales, eran cortes en una sola dimensión, se denominaban tomografía axial computarizada, pero que ahora en su mayor, digamos, parte, en casi todos los hospitales ahora tenemos tomografías helicoidales, ¿no? Que tienen la misma lógica de tomografía computarizada, pero que por el hecho de generar, digamos, muchos, eh, eh, muchas dimensiones en el corte, permiten ya no solamente reproducir imágenes axiales, sino también sagitales y en general, ¿no? Incluso se pueden reconstruir de alguna manera trayectos tridimensionales y darles algún tipo de visibilidad tridimensional, ¿no? Entonces, de hecho, la tomografía computarizada hoy ha tenido un desarrollo y es un avance, sin duda, que para enfermedad cerebrovascular también se puede visibilizar con mayor importancia. Bueno, la tomografía, digamos, computarizada, propiamente se centra, si se quiere, en la eh, digamos, instalación de una suerte de caballete que contiene un sistema que es capaz de poder lanzar y recibir ondas de radiodiagnóstico con múltiples detectores que son procesadas a través de algoritmos informáticos, es decir, propiamente por eso su nombre computarizada y va reconstruyendo con estas múltiples imágenes, que finalmente son imágenes radiológicas, las tres dimensiones se dan, pero sin embargo, gracias a estas múltiples imágenes se puede configurar imágenes bidimensionales que permiten visibilizar prácticamente el cerebro como si lo estuviéramos cortando en pequeñas tajaditas, ¿no? En pequeñas tajaditas, o sea, básicamente es como si fuera un corte, ¿no? Un corte. Y la gran ventaja en la tomografía computarizada es que podemos visibilizar ya no solamente el hueso, en este caso en blanco, ¿no? Y el aire o líquido, en este caso en negro, sino que en digamos, en este intermedio de densidades ya podemos ver el parénquima cerebral. Es más, podemos distinguir alguna variación de las características del parénquima cerebral. Es decir, uno de los beneficios principales de la tomografía es la capacidad de expandir la escala de grises que nos permite diferenciar muchas más densidades que las 5 básicas que mencionamos en las radiografías convencionales, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? Si hubiera una tumoración, esto se podría ver un poquito más denso, ¿no? Más blanquecino, si se quiere. Y aquí más bien vemos algo hipodenso. ¿Qué será esto? Más o menos lo vamos a visibilizar más adelante. En general,
la tomografía computarizada nos permite estudiar la morfología del cerebro, ¿no? Eventualmente, si hay una lesión, podemos localizarla. De hecho, cuando la tomografía salió, mucho del encanto que se daba al proceso diagnóstico, particularmente en neurología, ¿no? A través de signos, de síntomas, como que perdió su encanto y muchos comenzaron a descuidar este aspecto semiológico que en realidad para nada ha sido desplazado por los estudios de radiodiagnóstico, porque finalmente lo van a visibilizar ustedes, mucho digamos, de la interpretación de las imágenes que nosotros podemos estar viendo va a depender precisamente de los elementos clínicos, ¿no? De sintomatología, forma de presentación, etcétera, características del desarrollo de aquello que queremos observar en imágenes. Es muy importante que no perdamos de vista este hecho, aun cuando las imágenes tan modernas como la tomografía o más modernas como la resonancia magnética pueda parecer que nos está permitiendo hacer casi una necropsia en un paciente vivo, este, em, igual, estos son exámenes auxiliares y que no deben reemplazar, digamos, aquel criterio clínico que el profesional médico debe desarrollar como principal herramienta del ejercicio de su profesión. Entonces, pero sin duda, la tomografía nos permite localizar una lesión, ¿no? Verificar la densidad de eso que está presente, ¿no? En neurología existe un principio que es bastante, digamos, singular, ¿no? Que es el hecho de que una misma manifestación clínica puede deberse a diferentes patologías de diferente naturaleza, en la medida en que asienten en una misma zona del cerebro. Me explico. Si hay un tumor que asienta en la convexidad de mi hemisferio cerebral derecho, la zona en que está representada la cara y el miembro superior, yo voy a tener una hemiparesia a predominio brachiofacial, provocada por un tumor. Si un infarto, digamos, afecta esa misma zona, voy a tener una hemiparesia predominio brachiofacial causada por un infarto. Si un quiste ocupa esa misma zona, voy a tener una hemiparesia predominio brachiofacial ocasionada por un quiste. Es decir, una misma manifestación sindrómica puede tener, digamos, diferentes causas en la medida en que afecten la misma zona del cerebro. Obviamente, la diferenciación entre una y otra va a tener que ver con la forma de inicio, la velocidad de instalación, la progresión en el tiempo, etc. Pero las imágenes ciertamente pueden contribuir mucho a esa diferenciación, ¿no? Si no tenemos una historia clara, si es un paciente que ha sido traído a la emergencia y finalmente encontramos una hemiparesia, crisis convulsivas que se repiten, el paciente no despierta, no tiene familiares, no tenemos forma de saber desde cuándo lo tiene, qué pasó, cómo fue, las imágenes pueden mostrarnos, digamos, las características hipodensas, isodensas o hiperdensas de aquello que está ocasionando ese déficit focal. Y podríamos, digamos, asumir un posible diagnóstico. ¿Cuál es su forma, los efectos de masa que tiene, etcétera? Y finalmente, como lo señalamos hace un momento, la interpretación de estas imágenes va a depender del cuadro clínico en contraste con la descripción de la imagen tomográfica. Por eso, muchas veces van a encontrar ustedes en informes radiológicos de tomografías, incluso de resonancia, se describe lo que se ve y se termina diciendo, digamos, contrastar con cuadro clínico, ¿no? O interpretar de acuerdo al cuadro clínico. O sea, por mucho que esta sesión sea de buscar la importancia de las imágenes para el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular,
sigo insistiendo en que son exámenes auxiliares. La descripción del cuadro clínico va a ser la que nos va a orientar inicialmente. Miren cómo la tomografía computarizada nos permite prácticamente visibilizar la anatomía, si se quiere, del cerebro, tal como si estuviéramos viendo un dibujo del néter, ¿no? Podemos identificar las zonas, ¿no?, del cerebro, ¿no?, sus circunvoluciones, en fin, el valle silviano, en fin, igualmente acá, ¿no? Definitivamente es un gran... Si algo hubiera acá, ¿no?, algo más oscuro, hipodenso, se llama cuando, digamos, la densidad normal del parénquima se ve disminuido, ¿no? Hipodenso, o hiperdenso, cuando la densidad se ve incrementada, más parecida al hueso. Entonces, pero lo primero es visibilizar cómo la anatomía puede ser identificada. ¿Qué pasa en la enfermedad vascular cerebral isquémica? ¿Cómo nos ayuda la tomografía en la enfermedad vascular cerebral isquémica? Lo primero que tenemos que señalar es que, y en un momento vamos a hacer también un pequeño paréntesis para explicar esto, es que si nosotros recibimos a un paciente en la emergencia, traído por la familia, que nos señala que una hora antes de traerlo a la emergencia, el paciente estaba cenando y de pronto sintió que la cara se le torcía, la comida se le caía de la boca, que el brazo no lo podía movilizar y que en función a esto han decidido traerlo a la emergencia de nuestro hospital. Nos traen al paciente, el paciente está tendido en una camilla y efectivamente vemos que todo el surco nasogeniano del lado izquierdo, en este caso, vamos a poner hipotéticamente, está borrado y el miembro superior e inferior izquierdo no lo puede movilizar. Ha pasado una hora desde que esa enfermedad, digamos, debutó en su sintomatología. Si le hacemos una tomografía computarizada a la hora de el déficit, de iniciado el déficit, no vamos a ver nada. Probablemente entonces diremos, entonces la tomografía no nos sirve para la para el diagnóstico de enfermedad vascular cerebral isquémica y por ende en general para la enfermedad cerebrovascular. Después vamos a ver que sí, nos es muy útil, pero sí tenemos que saber de que podemos no ver nada en las primeras 4 horas. ¿Bien? Sin embargo, en algunos casos sí es posible ver algo, como por ejemplo en este caso, ¿no?, en el cual se visibiliza, digamos, una especie de tubito, ¿no?, digamos, hiperdenso, que no es otra cosa que una arteria, ¿no?, que está calcificada, ¿no?, calcificada y que, digamos, puede, digamos, hacernos visible una afectación aterotrombótica, ¿no? Entonces, y esto lo podemos ver. Sin embargo, no podemos esperar ver esto para hacer la presunción diagnóstica frente a un paciente que tiene un déficit neurológico focal agudo, ¿no?, reciente y que, bueno, si no encontramos esto, entonces no es isquémico. No. Si tenemos el déficit instalado y, y la tomografía en las primeras horas no nos muestra nada, no podemos decir que el paciente no tiene nada. Entonces, es necesario aquí hacer un pequeño paréntesis porque a veces, y esto tiene implicancias clínicas y de manejo muy importantes, ¿no? A veces, cuando llega a la emergencia un paciente que tiene un dolor al pecho muy agudo, ¿no?, generalmente todos corren, ¿no? Todos corren y no dicen, viene un paciente que tiene un infarto. Corren porque
saben que el paciente tiene un dolor al pecho y que podría ser un infarto, pero que podría ser también lo que se denomina una angina de pecho, es decir, una isquemia cardíaca, porque la isquemia cardíaca es la que provoca el dolor inicialmente. Y claro, cuando se termina, se prolonga, el tejido cardíaco se muere y se produce el infarto. Y todos corren para hacerle un electrocardiograma, y veo que han tenido ustedes también una sesión sobre electrocardiografía, y nos interesa distinguir si es que digamos, el trazado electrocardiográfico que vamos a encontrar es de isquemia o es de infarto. Y si es de isquemia, no es que vamos a decir, ah, es una isquemia, que mañana lo vea el cardiólogo, sino que vamos a tratar de correr para tratar de evitar que esa isquemia vaya a un infarto, ¿no? Y eso se tiene que hacer en ese momento, ¿no? Cuando llega un paciente con una hemiplegia en la madrugada que ha comenzado hace unas horas, no se sigue esa misma conducta habitualmente. Es más, eh, a veces no se necesita, como vemos, ni siquiera ser médico para reconocer que si llega un viejito en la madrugada con la cara torcida y el brazo y la pierna que no se mueve, hasta el vigilante puede decir, señorita, acá hay una enfermedad cerebrovascular o un ACV. Generalmente se suele utilizar, se solía utilizar esas siglas, ¿no? Accidente cerebrovascular, que justamente daba esa connotación, ¿no? Un accidente, cuando uno sufre un accidente, uno está caminando por la calle tranquilo, le pasa un camión encima, tuvo un accidente. Estaba sano y está ahora aplastado. No hay nada que hacer, ya está aplastado. Y se percibía que la enfermedad cerebrovascular era eso, un accidente, que el momento en el que la parálisis se presentaba ya no había nada que hacer. Y no es así. Porque cuando la parálisis se presenta, lo que está viendo allí no es todavía un infarto, es una isquemia. Porque el cerebro tiene, digamos, mecanismos de protección que evitan que la falta de flujo sanguíneo en el cerebro, que como saben ustedes es un órgano muy noble y que requiere de constante aporte de sangre, eh, y que cuando no recibe sangre el cerebro se muere, se afecta, para comenzar deja de funcionar y después se muere, eh, es que está dotado de muchos mecanismos, entre ellos todas aquellas, digamos, anastomosis que existen, tanto el de la convexidad como el del polígono de Willis, que permite de que aun cuando hay una arteria que puede estar obstruida en esta zona, a través de la otra vía de suplencia, puede llegar la sangre a este espacio del cerebro y no producirse todavía el infarto. Y de pronto, en algún momento determinado, ese, esa posibilidad de compensación vía, digamos, vía de suplencia se quiebra y ya la isquemia se presenta, pero todavía es una isquemia, ¿no? Pero no solamente eso, sino de que cuando hay digamos, una circulación crítica, si se quiere, el cerebro mismo desencadena algunas respuestas particulares, como son, y que son parte de lo que se denomina el mecanismo de homeostasis vascular, que fundamentalmente son tres, entre ellos el reflejo varoreceptor, por ejemplo, que hace que cuando propiamente se detecta, generalmente a nivel de la carótida, de que está ingresando poca cantidad de sangre al cerebro, se, digamos, echan a andar mecanismos neurovegetativos que llevan a que la presión arterial suba y que de esta manera, con mayor esfuerzo, la sangre ingrese y, digamos, con mayor, digamos, presión, pueda recibir más sangre el cerebro. O mecanismos de autorregulación que hacen que mientras que, por ejemplo, cuando baja la presión, las arterias de nuestro cuerpo se constriñen y por eso nos vemos pálidos, las arterias del cerebro se dilatan para que toda la sangre que está siendo ahorrada en el organismo vaya para el cerebro.
Y por último, si por eso fuera poco, las mismas neuronas, digamos, como que se sufren automecanismos echan a andar automecanismos de hibernación, ¿no? Como para tratar de disminuir su metabolismo con el objeto de consumir menos oxígeno y evitar que las células se afecten. Entonces, todo esto ocurre como un segundo mecanismo de compensación, ¿no? Pero adicional a ello, existen, digamos, algunos elementos ya propiamente de naturaleza neuronal que también se echan a andar cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Eh, y que se ven un poquito en este cuadro de acá abajo, ¿no? Por ejemplo, si la presión, el flujo sanguíneo cerebral, o primero la presión baja, pero el flujo se mantiene por autorregulación, por la dilatación de las arterias, por el incremento de la presión producto del reflejo vasoreceptor. Obviamente, si el flujo se mantiene, pues no va a pasar nada, no va a haber ningún síntoma y obviamente ningún efecto clínico patológico. Si la presión sanguínea baja más, ¿no? Al punto que el flujo sanguíneo cerebral, que normalmente es 60 mililitros por 100 gramos por minuto, y llega a bajar prácticamente al tercio, ¿no? A 20 mililitros por 100 gramos por minuto, miren qué interesante qué es lo que ocurre a nivel neuronal, ¿no? Existe, digamos, un accionar de los astrocitos que incrementan la extracción de oxígeno de la sangre que llega al cerebro a tal punto de que mantienen la tasa de oxígeno metabólico cerebral debido a esta mayor extracción. Entonces, miren qué interesante, nos interesa que haya oxígeno en la sangre. Entonces, si el paciente está aspirado o está ventilando mal, nos interesa poner un tubo de Mayo y de esta manera oxígeno, poder lograr de que haya más oxígeno para que el cerebro se defienda. Y aquí no hay ningún efecto clínico patológico, ni siquiera hay paresia. Y estamos en 20 mililitros por 100 gramos por minuto, el tercio del flujo normal. Miren, es recién cuando el flujo baja a 20, entre 20 a 10 mililitros por 100 gramos por minuto, en que ya se produce la falla eléctrica, un electroencefalograma plano, y allí recién se visibiliza el déficit focal. Sin embargo, no hay ningún cambio patológico. Es decir, no hay infarto, hay isquemia. El cerebro no duele como el corazón, pero sí provoca parálisis, ¿no? Deja de funcionar y por ende, la misma alarma que nos da un dolor al pecho en una emergencia debería darnos una hemiplegia o una hemiparesia que tiene minutos u horas de presentación, porque todavía no hay cambio patológico. Miren que solo cuando el flujo ya baja por debajo de 10 mililitros por 100 gramos por minuto, ya hay una falla energética, un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, propio, o un infarto muy, muy marcado, y ya propiamente el déficit se torna irreversible, comienza el infarto. Esta segunda lámina que está aquí nos plantea un hecho que también tenemos que tener presente y que tiene que ver con la conducta a seguir cuando estamos frente a una isquemia cerebral aguda. De que el hecho que digamos de que una reducción del flujo de 20 a 10 mililitros por 100 gramos por minuto solamente provoca falla eléctrica y no infarto, esto no es eterno. Y esto lo vemos en esta gráfica que, digamos, grafica los resultados de un estudio hecho en animales, en el cual propiamente, digamos, obstruyéndole el flujo sanguíneo cerebral, se vio que en este nivel de 10 mililitros por 100 gramos por minuto, efectivamente no pasaba nada y si se restituía el flujo, esta parálisis que se presentaba, ¿no? Es decir, 10 mililitros sí había parálisis, pero no había infarto. Esta parálisis desaparecía, como una isquemia cerebral transitoria. A las 2 horas también, ¿no? Pero ya a partir de las 3 horas, ¿no? Ya, si es que esto no se recuperó, prácticamente ya el infarto se va a desencadenar. En otras palabras,
Y pongo esta gráfica, que dicho de paso es de un estudio de Crowley Jones, me parece que de la década del 80, en que no había trombolisis, en que no había resonancia ni tomografía como para poder, digamos, identificar que algo pudiera estar pasando. Pero ya se nos visibilizaba que había un momento de actuar. Hoy esto está totalmente vigente, ¿no? Y por eso es que hay un principio que se denomina tiempo es cerebro. Si llega un paciente con un ictus cerebral agudo a nuestra emergencia, necesitamos diagnosticarlo. Digamos, si sospechamos que es una isquemia, necesitamos comprobarlo en las primeras horas para poder instalarle, en este caso, terapia trombolítica y lograr que el paciente se recupere y no vaya al infarto. Tan igual como lo hacemos con un infarto de miocardio o con una angina de pecho que puede ser pródromo de un infarto de miocardio. Entonces, dicho esto, entonces la tomografía computarizada es el examen más cercano y más efectivo para poder, frente a un paciente con un déficit neurológico focal agudo, digamos, de pocas horas de presentación, poder decir, este paciente tiene un infarto y por ende requiere o puede ser beneficiado por una, digamos, trombolisis. Entonces, eh, sin embargo, tenemos que saber de que en las primeras horas no vemos nada y eso no significa que no nos ha servido, sino que sí, al no ver nada, porque vamos a ver inmediatamente después que en las hemorragias, desde el primer minuto sí que se ve lo que hay, ¿no? Si no vemos nada y hay el déficit, esto significa que es isquémico. ¿Cómo evoluciona este no ver nada? Esta lámina, digamos, obviamente es de un caso especial, digamos, es un caso en el cual inclusive lo que vamos a ver cómo evolucionan las imágenes. Esta primera lámina es antes de las 4 horas, ¿no? Prácticamente casi no visibilizamos mayor diferencia. Claro, aquí vemos una simetría, aquí vemos un poco el ventrículo y aquí no lo vemos, ¿no? Pero si vemos, esto de aquí es el peñasco y aquí no se ve el peñasco, quiere decir que digamos, la tomografía no está totalmente bien posicionada, si se quiere, ¿no? Y hay cierta simetría. Eh, pero bueno, finalmente casi no vemos nada. Sin embargo, a las 6 horas, miren cómo ya se comienza a ver una hipodensidad, ¿no? Entonces, claramente aquí ya hay un infarto, que lo estamos viendo a las 6 horas. Se nota que es grande, ¿no? Y a las 48 horas, miren, no solamente era esta zona, también era en el lado contrario, ¿no? Entonces, eh, la, ¿qué es lo que vemos, digamos, cuando comenzamos a ver el infarto? En realidad lo primero que vemos es, más que la destrucción del tejido, es la hinchazón del tejido, que está comenzando a morir, ¿no? Porque la isquemia, digamos, provoca, en este caso en las células, edema que se denomina edema citotóxico, ¿no? Es un edema que se da propiamente por un proceso de deterioro neuronal y que se ve de esta manera, ¿no? Vemos cómo prácticamente la hipodensidad, ¿no? Que estamos viendo que es la zona, estamos a las pocas horas de la tomografía, en este caso son 72 horas, es un área hipodensa. Es un área hipodensa en la cual no notamos, si se quiere, una diferenciación de sustancia gris, sustancia blanca. Todo esto está básicamente edematizado y es un edema citotóxico que hace pensar en un infarto, ¿no? Para diferenciarlo de, digamos, un edema, que en este caso podría tener otra causa, no es debido a una isquemia, podría ser un quiste, podría una reacción inflamatoria, en fin, ¿no? Y que miren cómo aquí el edema se mete
entre las circunvoluciones como dedos de guante, ¿no? Así se ve un edema vasogénico y así se ve un edema citotóxico. En enfermedad cerebrovascular isquémica nosotros vamos a encontrar edema citotóxico. Si vemos una imagen aquí, como no vemos nada de densidad distinta en esta vista que está sin contraste, tenemos que pensar que eso es un edema ocasionado por algo, algo que no vemos. Podría ser un tumor isodenso y de repente al inyectar contraste se visibiliza, por ejemplo, el tumor, ¿no? Por ejemplo, un tumor. Ahora, la tomografía entonces sí nos es útil para identificar la presencia de una, mejor dicho, identificar que no hay una hemorragia. Y que por ende, si hay un déficit neurofocal agudo, podemos confirmar que es una isquemia y proceder a un procedimiento terapéutico para isquemia. Sin embargo, también es importante tener presente que a veces la tomografía, y particularmente cuando no tenemos la opción de poder intervenir, nos puede permitir hacer seguimiento al paciente con ictus y encontrar complicaciones del ictus, ¿no? Y eso es lo que vemos en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un paciente que, digamos, dentro de las primeras 6 horas no se ve mayormente dónde está la lesión, pero ciertamente no es hemorrágica, ¿no? Este paciente no recibió terapia trombolítica, ¿no? Sin embargo, al parecer lo que ocurrió es de que esa arteria que estaba obstruida, probablemente por un émbolo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un émbolo digamos, obstruye una arteria? Todo lo que está en la parte distal de la arteria se va a deleznar, ¿no? Ya no le llega sangre. Va a comenzar a edematizarse, va a terminar necrosándose. Necrosándose el parénquima cerebral, necrosándose el propio vaso que llevaba la sangre por ese territorio. ¿Qué pasa si es que el émbolo cálcico que ha estado allí obstruido en una arteria, que como si fuera un embudo, va disminuyendo en calibre y ahí se obstruye, pero de pronto al destruirse la arteria que está, digamos, fuera de la zona, o sea, detrás de la zona de obstrucción, entonces de pronto el émbolo se ve suelto y ¡pum!, se mueve y se destapa la arteria y la sangre llega, pero ya no llega a ninguna arteria, llega al, al forado que prácticamente ha dejado ese infarto que ya se ha presentado. Y esto es lo que vemos aquí, un cuadro isquémico, porque es el mismo paciente que se ha complicado con una hemorragia, ¿ya? Ciertamente estos procesos no son, digamos, eh, lo habitual, ¿no? Pero pueden presentarse, ¿ya? Entonces, pero es importante cómo la tomografía nos puede servir no solamente para aproximarnos al diagnóstico primario de isquemia, sino también de una posible complicación. Y aquí, ¿cómo se ven las hemorragias? ¿Ya? Las hemorragias, como ven ustedes en estas imágenes, se ven al minuto, ¿no? Este es una hemorragia intraparenquimal. Incluso miren ustedes con edema circundante, ¿no? Esto es en las primeras 12 horas, ¿no? 12 días después, como que se reabsorbe, pero que de pronto se ven dilataciones de ventrículos, probablemente porque la sangre dentro del espacio subaracnoideo a veces obstruye el drenaje de líquido y provoca un hidrocéfalo secundario. Entonces, dicho sea de paso, aquí se describe, me parece, una fina banda hiperdensa en forma de semiluna extraaxial, es decir, este hematoma intraparenquimal tiene una colección hemática, miren cómo la sangre se ve blanca, ¿no? Pegada al hueso,
digamos, el lugar del sangrado, ¿ya? En este caso, esto ha sido manejado como un hematoma subdural, ¿no? Otra imagen de una hemorragia cerebral. Miren, y aquí también, como podemos ver la evolución de un evento isquémico, podemos ver la evolución de un evento hemorrágico, ¿no? Cuando ésta se da. Tampoco es que esto sea digamos, la regla, que esto evolucione de esta manera. Pero aquí vemos una tomografía hecha en las primeras 6 horas de un episodio ictal donde se ve una hemorragia, miren, hiperdenso, ¿no? El infarto era hipodenso, una pequeña hemorragia prácticamente en el tálamo, ¿no? A las 6 horas. Y al quinto día de evolución, miren cómo esto sangra o este sangrado se incrementa, ¿no? Al punto que inunda los ventrículos. Esto que vemos aquí son los ventrículos laterales que están inundados de sangre. Y todo esto es en la hemorragia intraparenquimal. Obviamente, en este caso, hemorragia intraparenquimal, hay déficit neurológico focal agudo. Entonces, si tengo un paciente con déficit neurológico focal agudo, hago una tomografía, no veo nada, es isquémico. Veo esto, es hemorrágico, ¿no? Pero ¿qué pasa en las hemorragias subaracnoideas? Eso que estuvimos viendo con la radiografía convencional cuando hay aneurismas, ¿no? Cuando se rompe un aneurisma, la sangre se vierte al espacio subaracnoideo y podemos verla de esta manera. Aquí estamos viendo sangre en prácticamente la ínsula, ¿no? En el espacio interhemisférico, ¿no? En todas las donde deberían haber cisternas, ¿no? Acá hay incluso un poco de dilatación ventricular porque la sangre suele obstruir el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero definitivamente no esperen siempre ver esto. De hecho, para poder, digamos, diagnosticar una sospecha de hemorragia subaracnoidea, la punción lumbar, el examen de líquido, es el examen que nos va a ayudar más, ¿no? Pero sí, de hecho, podríamos ver esto, pero no esperen ver esto. O sea, no esperen pedir una tomografía para diagnosticar hemorragia subaracnoidea, porque si no ven esto, no significa que no haya un pequeño sangrado, ¿no? Suficiente para provocar, digamos, hipertensión endocraniana y la agudeza del cuadro, y susceptible de tener un resangrado. O sea que en todo caso, si algo nos va a hacer de ayuda, es una angiografía o, en todo caso, una angiotomografía o una angioresonancia, ¿no? Los aneurismas también pueden verse por tomografía. Y, claro, estos son aneurismas grandes, particularmente este es inmenso, y no necesitan contraste, ¿no? Sin contraste. Entonces, en conclusión, la tomografía computarizada en el ictus nos permite establecer un diagnóstico correcto entre infarto y hemorragia, ¿ya? Y claro, también nos permite distinguir otras afecciones que no sean un ictus, por ejemplo, un tumor. Los tumores normalmente tienen un curso, digamos, progresivo, un inicio insidioso, ¿no? Pero los tumores pueden a veces sangrar intratumoralmente, ¿no? O generar un edema peritumoral difuso cuando la presión rompe, digamos, el límite de compensación de la presión endocraniana y comienza a generar mecanismos de hipoperfusión que lo hincha. Entonces, y pareciera que hay un déficit que se ha instalado recién y no es un infarto y no es una hemorragia, es un tumor, ¿no? Eh, Permite el estudio evolutivo y control de complicaciones, tanto en isquemia como en hemorragia. Hemos visto que esto es importante. Y bueno, puede ser utilizado en pacientes con marcapasos, CLIPS, es decir, a diferencia de la resonancia magnética, que los pacientes tienen dificultades para poder someterse a este tipo de exámenes, en la tomografía sí puede ser utilizada, ¿no? Y finalmente la tomografía multicorte posibilita el estudio angiográfico tridimensional. O sea, lo que les decía, ya con estos tomógrafos helicoidales multicortes,
prácticamente ya podemos reconstruir, ya no solamente es un corte axial, como hemos visto en la mayor parte de láminas, podemos verlo sagital, lateral, etcétera, y poder, digamos, reconstruir digamos, el árbol arterial tal como si fuera una angioresonancia, ¿no? Y bueno, ya para entrar a la última parte de la sesión, resonancia magnética, que claro, es el examen más moderno que actualmente tenemos, en el cual ya no estamos hablando de radiología convencional, rayos X, puesto que en la resonancia magnética lo que estamos midiendo es la reacción de excitación de los protones tisulares cuando son sometidos a ondas de radiofrecuencia, es decir, aquí no estamos hablando, no estamos recibiendo, no nos estamos irradiando. Lo que hay es un gran magneto que, digamos, emite ondas de radiofrecuencia que chocan, si se quiere, con los protones y generan movimientos tisulares, de flujo de agua, etcétera, que van a ser detectados, digamos, ¿no? Dentro de la misma bobina y generando, promediadas también con, digamos, algoritmos informáticos, generando imágenes bidimensionales o tridimensionales a través de estos programas informáticos, ¿no? El equipo, digamos, es un poquito más majestuoso, si se quiere, que el tomógrafo. La ventaja es que no nos irradiamos. La desventaja es de que no se nos puede ocurrir ir con una cadenita en el cuello que podría ser captada por el magneto, porque nos puede arrancar no solo la cadenita, sino lastimar el cuello. Entonces, tener cuidado de estas cosas. La gran ventaja de la resonancia magnética es que ya no solamente nos da esa aproximación que nos da la tomografía de poder diferenciar, digamos, densidades de una manera, si se quiere, gruesa, sino que nos permite prácticamente, como estamos evaluando composición molecular de tejidos y sobre todo de agua, prácticamente podemos detectar patologías de tejidos blandos con mayor, eh, digamos, facilidad, ¿no? Eh, y esto es lo que vemos aquí. Miren, esto ya es prácticamente una fotografía en blanco y negro de nuestra columna vertebral, donde no solamente vemos, digamos, nuestras vértebras, sino los discos intervertebrales. Vemos propiamente las eh, meninges que los rodean, ¿no? O sea, y eventualmente si hay algún tipo de alteración, la podemos ver, digamos, como si estuviéramos cortando prácticamente la piel, el tejido celular subcutáneo. O sea, esta gran potencialidad es la que nos da la resonancia magnética. La resonancia magnética puede tener, digamos, una primera, digamos, modalidad convencional que nos permite visibilizar sobre todo digamos, las imágenes, pero también se puede hacer una angioresonancia, ¿no? Con una sustancia de contraste que en este caso no es yodada, no es, digamos, sino que es el gadolinio que se utiliza y que permite, digamos, visibilizar el árbol arterial con esta riqueza con la que se ve, ¿no? Pero también hay resonancia magnética funcional, ¿no? Que nos permite ver cómo se encienden partes del cerebro cuando existe una actividad, ¿no? Determinada, ¿no? Eh, y finalmente hay, a través de esta misma, digamos, tecnología de la resonancia magnética, la posibilidad de realizar estudios de espectroscopía, donde prácticamente se analizan las respuestas de movimiento tisular, digamos, que visibilizamos en la resonancia y se generan curvas, ¿no? Que van a dar, digamos, lugar a la identificación de determinados, digamos, elementos que, dependiendo de su momento de presentación, su intensidad, nos pueden decir que aquí hay tal o cual patología. ¿Ya? Muy brevemente vamos a visibilizar esto, como la resonancia magnética para comenzar en isquemia cerebral aguda
posibilita un diagnóstico, digamos, gracias a la visibilización del agua en la zona afectada, el edema, ¿no? Miren cómo aquí, en esta imagen, nosotros estamos visibilizando eh, em, el área de edema, de la isquemia, más bien hiperintensa. Esta es una imagen potenciada en T1, donde en este caso el líquido cefalorraquídeo se ve negro, pero esta zona de edema se ve hiperintenso, ¿no? Igualmente aquí, en la frecuencia en T2, ¿no? En este caso podemos visibilizar propiamente las imágenes de la corteza cerebral diferenciada de la subcorteza, de la sustancia blanca, y poder identificar las zonas alteradas, ¿no? Estas secuencias de difusión, de perfusión en resonancia magnética, trabajan sobre digamos, el movimiento del agua tisular, ¿no? Propiamente el impulso que se brinda genera movimientos, colisiones que pueden ser de alguna manera visibilizadas, ¿no? Y este desplazamiento que se mide nos puede permitir visibilizar el infarto agudo eh, más o menos también alrededor de las 6 horas de aparición de los síntomas, ¿no? Eh, Antes inclusive de que lo veamos digamos, a través del modo de T2, ¿no? O FLAIR. Podemos ver secuencias de difusión de diferente naturaleza, ¿no? Que nos permiten una aproximación ya no solamente a la zona de mayor, digamos, isquemia, sino también a lo que se denomina la zona de penumbra, es decir, esa zona recuperable, ¿no? Y ese es quizás el aporte que nos da la perfusión-difusión. Y finalmente la angioresonancia, que lo que nos permite es visibilizar prácticamente los vasos, ¿no? Visibilizar los vasos, ver si es que hay igual una malformación vascular o si hay una obstrucción, ¿no? Una obstrucción, por ejemplo aquí, ¿no? Vemos en la angioresonancia esta arteria, ¿no? Y su similar, ¡pum!, bloqueada en esta zona, ¿no? Se perfunde, se tromboliza y ¡pum!, se vuelve a visibilizar. Y finalmente la espectroscopía, ¿no? Como señalábamos, la espectroscopía permite, analizando, digamos, estos flujos de protones, de movimientos tisulares, de agua, eh, identificar estos picos, ¿no? De N-acetilaspartato, de lactato, etcétera, y dependiendo de las características durante el infarto, el primer cambio en el espectro es la aparición del lactato, ¿no? Debido a la disminución en el flujo por debajo de los 20 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿no? Entonces, y esto resulta siendo un elemento también que nos puede permitir, digamos, determinar la naturaleza isquémica de la lesión. Entonces, el valor de la resonancia magnética en el diagnóstico de enfermedades cerebrovasculares fundamentalmente está en que nos permite, digamos, visibilizar con mayor claridad estos movimientos de estos depósitos de edema, de agua en la zona afectada, ¿no? Igualmente nos permite ver el infarto de una manera más demostrativa, pero más o menos igual en los momentos de 6 a 8 horas. Y en los infartos lacunares, la resonancia magnética, esas lagunas que señalábamos que son pequeñitas, a veces no las vemos en la tomografía, pero sí en la resonancia magnética. Y finalmente, la resonancia magnética puede ser negativa en un 10 a 20% de los casos con infarto agudo, ¿no? Esta lámina un poco densa la dejo a manera de, quizás de resumen o de pautas. Es un documento de consenso
bueno, es del año 2013, ya han pasado 10 años de esto, pero digamos, los elementos que se señalan aquí no han sufrido mayores variedades. Lo primero que quiero destacar es que en la primera etapa de evaluación del paciente con ictus agudo, lo más importante es diferenciar si este es isquémico y hemorrágico, y eso nos lo da una tomografía computarizada sin contraste. Y eso es importante tenerlo presente porque todos trabajamos en centros hospitalarios o clínicas donde la resonancia no es que esté, digamos, generalmente disponible ni a la mano. La tomografía nos permite lo suficiente como para poder, digamos, determinar la necesidad de proceder con un procedimiento, digamos, terapéutico como pudiera ser la trombolisis en el caso de una isquemia cerebral aguda. Entonces, eh, existen algunos elementos que ciertamente son útiles de parte de la tomografía para no solamente determinar la presencia de una hemorragia intracraneal al momento, sino también de ver su evolución. E igualmente el reconocer que la resonancia ciertamente tiene una mayor sensibilidad para las isquemias, pero que, digamos, esto no hace, no debe llevarnos a pensar de que si no, que preferible hacer una resonancia para tratar de ver un poco más que una tomografía, porque esa media hora o hora de demora en hacer la resonancia podría determinar la posibilidad de no recuperar el tejido que está afectado. Y finalmente, estas pruebas de perfusión, difusión, que ciertamente tienen todavía elementos pendientes de precisión, porque los parámetros de dónde comienza la penumbra, dónde termina, digamos, tienen todavía algunos elementos que lo hacen relativos y requieren de una mayor profundización. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es lo que teníamos que presentar por ahora. Hemos podido lograr hacerlo en el tiempo establecido. Así que quedamos a disposición. Si hubiera alguna pregunta, comentario, tenemos 2 minutos para ello. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la ronda de preguntas. Pueden activar su audio o en todo caso escribirlo a través del chat. Muy bien. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces, como tienen todavía una sesión inmediatamente después, les agradezco por la invitación y quedamos atentos a cualquier comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la ponencia. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, eso serían todas las ponencias por el día de hoy. Que todos tengan buenas noches.